Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y además dirijo un apostolado de formación, evangelización para los laicos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Tengo un doctorado en teología y ejerzo tales funciones en diversas universidades en mi país. Hemos hecho esta serie, realizado esta serie, destinándola a contarles a ustedes los temas de los cuales tuve que investigar, dilucidar en mi proceso de conversión. Así que quisiera en esta serie abrir vida. ¿Por qué decidí eventualmente entrar en la comunión plena de la Santa Iglesia Católica? Sí, porque anteriormente no militaba en esta iglesia. Había sido protestante evangélico de extracción pentecostal la mayor parte de mi vida. De hecho, solamente llevo 3 años como católico. Entré a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica el 18 de abril de 2003. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me indujo? ¿Qué fue lo que me llevó, siendo un protestante evangélico pentecostal, amando como amaba a mi Señor? Fue precisamente esa experiencia como evangélico y pentecostal que me motivó, esa hambre que fui desarrollando como evangélico, esa pasión por la palabra de Dios y por los asuntos divinos, fue lo que me indujo a seguir profundizando más y más y más en la palabra de Dios, hasta que eventualmente me encontré con aquella que escribió la Biblia, que es la iglesia que no fue fundada hace 100 ni 500 años atrás, sino 2000 años atrás, una iglesia que se remonta al mismo Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor dice a Pedro, y tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, no mis, sino mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. No porque los cristianos que han militado en ella hayan sido siempre perfectos, castos y puros. No se trata de eso. Se trata de que el Señor ha establecido, porque Él lo quiso y porque además tiene el poder para hacerlo, que esa iglesia iba a perseverar de manera incólume desde siempre, por siempre jamás. Desde hace 2000 años, la iglesia cristiana, fundada por Cristo, ha sido la misma, porque el Señor delegó el cuidado de su doctrina, de su mensaje salvador, para que esa iglesia lo aplicara. Pero vamos a hablar de eso más en detalle luego, durante la serie. ¿Quién es este servidor? Bueno, este servidor, como te decía, fue protestante la mayor parte de su vida. Resulta que mi niñez la pasé en la iglesia de mis padres, una iglesia pentecostal de gente muy buena, conservadora, amable, que amaba mucho a la palabra de Dios. Gente sincera, gente de oración. Ahí conocí al Señor. Eventualmente me vine a entrar desgraciadamente en contacto con el mundo, algunas cosas del mundo que me fueron atrayendo, que me fueron consumiendo, que me fueron alejando de las cosas de Dios. Después de una adolescencia algo turbulenta, decido regresar de nuevo a los caminos del Señor. ¿Y qué referencia tengo? La iglesia de mis padres. Regreso a la iglesia de mis padres y allí me reconcilio con mi Señor en un tremendo y vibrante culto pentecostal. Eso ocurrió el 10 de noviembre de 2002.
Resulta que en ese culto pues, necesitaba de nuevo a mi Señor. Corrí a convertirme otra vez. Me tiré frente a aquella plataforma y lloré mis pecados. Después de eso, después que lloré, me di cuenta de que al fin y al cabo yo era un muchacho de carácter frágil. Me di cuenta de que el mundo me atraía mucho y de que eventualmente corría el riesgo de alejarme de nuevo de las cosas del Señor. Sí fue que se me ocurrió una movida radical, algo que ningún pentecostal de mi época, de mi extracción, hubiese hecho jamás, para obligarme a quedarme militante en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que hice? Lo que se nos tenía prohibido. Hice un juramento y juré por Dios. Los pentecostales de mi época no jurábamos. Se nos tenía prohibido, no lo acostumbrábamos a hacer. Pensábamos que era un pecado. Pero yo me quería forzar a no alejarme jamás de los caminos del Señor. Porque sabía que el Señor me brindaba una nueva oportunidad. Así que hice un juramento más o menos en estos términos. Le dije, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, sabes que soy una persona de carácter frágil, sabes lo mucho que me atrae el mundo. Señor, corro el riesgo de volver a caer y yo quiero asegurarme de que nunca más te voy a abandonar. Por lo tanto, Señor, yo te juro y te juro por ti mismo que nunca me alejaré de tu camino. Nunca abandonaré el consejo de tu palabra. Seguiré fiel a ti y a lo que me digas a través de tu palabra, la Santa Biblia. Te lo juro por ti mismo. Desde entonces, ese juramento ha marcado mi vida. Bueno, claro, vamos a ser sinceros. Sí, ciertamente he vuelto a pecar. Lo he hecho todos los días. He sido un hombre imperfecto, he cometido muchos errores. Pero Dios es mi testigo de que desde aquel momento jamás ha pasado por mi mente, la sola idea de abandonar al Señor y sus caminos. Es decir, desde aquel instante, el 10 de noviembre de 1982, tomé la decisión de entregarme y de seguir el camino que Jesús me dictara, me señalara. Ese camino que Jesús me señaló me ha conducido a la casa del Padre. Y la casa del Padre, para mí, es la Iglesia Católica. Ese camino que recorrí como cristiano evangélico me ha llevado a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. No quiero que me malinterpreten, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que los hermanos que están en otras confesiones de fe estén perdidos. No estoy diciendo eso. Es más, yo no sé, pero hoy he amanecido bien ecuménico. Miren la concesión que voy a hacer para nuestros queridos hermanos evangélicos a los cuales quiero llegar. Les voy a conceder incluso que están en el camino correcto. Lo que pasa es que ese camino tienen que seguirlo recorriendo para llevarlos al final, a la casa del Padre. Ese camino los debe conducir, si son consecuentes con toda la palabra de Dios, al lugar en el cual se escribió la palabra de Dios, que es la iglesia. Nosotros no podemos perder de perspectiva que ciertamente ha habido pecado entre nosotros. Ha habido fallas porque somos hombres, mujeres de carne y hueso. Ha habido problemas entre nosotros y a veces hemos hecho cosas que no están bien. Pero la promesa de fidelidad de Dios jamás caduca. Dios ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica, nuestra iglesia, está decididamente a favor del diálogo ecuménico. Ahora bien, hay muchas personas que entienden por diálogo ecuménico la tribalización de la doctrina de Cristo. O sea, la relajación de los dogmas, el ceder y ceder, que la finalidad sea el que nos juntemos, aunque no sea en la verdadera doctrina ni en el verdadero culto. A mis hermanos católicos les tengo que decir que para hablar de ecumenismo hay que hablar a partir de lo que ha establecido la Iglesia como el diálogo
ecuménico. La iglesia no ha dicho que ser ecuménico es ceder en la fe. Es ciertamente dialogar con nuestros hermanos para procurar ese ideal de unificación del pueblo de Dios que se llevará a cabo, escuchen bien hermanos católicos, se llevará a cabo en el sacramento del altar. Se llevará a cabo cuando todos los cristianos estemos en comunión con el mismo altar, con la Santa Eucaristía. Entonces hay que leer para tener una concienciación clara, correcta de lo que es diálogo ecuménico. Hay que leer el documento sobre ecumenismo, Unitatis Redintegratio del Vaticano II y Ut Urum Sint, o que todos sean uno, del Papa Juan Pablo II, en lo que se clarifica, en los que se clarifica lo que entendemos por diálogo ecuménico. Yo quiero dialogar con mis hermanos evangélicos, pero tengo que ser honesto con ellos, porque esta iglesia dice que hay que ser honesto con nuestros hermanos. No podemos ocultarnos, no podemos convertirnos en cristianos relativistas, católicos light, o como decimos nosotros allá en San Juan, católicos o cristianos watch and wear. Tal vez me oigan un poco hablar de misa. Un cristiano de supermercado, diríamos, ¿no? Va por las góndolas y escoge lo que le parece, le conviene, lo que le gusta, lo que le agrada, y lo otro lo deja. No, no, no. Eso no es así. Venimos a la Iglesia Católica y estamos en la Iglesia Católica para estar en sintonía, de acuerdo con lo que Cristo ha establecido. Porque al fin y al cabo, Él es el jefe. Él es el que dicta la pauta. O sea, no es el Evangelio según San Yo, es el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio que nos presenta, una vez más, la Iglesia de Jesucristo. Este problema, esta disyuntiva de la división entre los cristianos, fue lo que me indujo a este servidor en un momento dado a plantearme la posibilidad de no estar en la verdad. Déjame contarte. Resulta que después de aquella reconversión, unos años después, me convencí de que el Señor me llamaba a ejercer un ministerio como ministro y pastor. Sentí que el Señor me llamaba a ser predicador de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, a cuidar de aquella gente linda y hermosa que tanto yo quería. Así que mi denominación, gracias a Dios en aquel momento, mi denominación creía en la preparación de los candidatos al ministerio. Digo gracias a Dios porque habían otras denominaciones pentecostales que rechazaban una educación formal para sus candidatos, sus seminaristas, sus obreros. Pero en nuestro caso tuvimos ese beneficio. Nuestra denominación proveía desde Puerto Rico un sistema algo así combinado, mediante el cual podíamos obtener la licenciatura y la maestría en estudios pastorales, mediante un seminario muy bien reputado que teníamos aquí en Cleveland, Tennessee. Así que mediante esa escuela de extensión lográbamos esos títulos que confería ese seminario teológico en Tennessee. Eso me dio la oportunidad de estudiar, de profundizar un poco más en la palabra de Dios y posteriormente recibir mis credenciales y ser reconocido por mi denominación como ministro. Luego, ministro, licenciado, ordenado. Después del primer título de la licenciatura, se me dan las primeras credenciales y se me envía al Hospital Federico Trilla, en la ciudad de Carolina, en mi país, Puerto Rico, para que allí llevara a cabo la práctica del ministerio supervisado. O sea, aquella fue la primera tarea pastoral que realizó este servidor. Allí comenzó la crisis que estoy seguro me llevó eventualmente al lugar que estoy hoy en día, en comunión con la Iglesia de Jesucristo, con la Iglesia Católica. Para mí era sencillo lo que tenía que hacer. Mi Biblia y yo, todo el tiempo. Era sencillo. Me habían enseñado que toda la verdad que Cristo había revelado estaba aquí.
en esta Santa Biblia. Entre estas dos carpetas, aquí estaba la palabra de Dios. De manera que cuando surgiera alguna dificultad en el ministerio o alguna divagación en la doctrina, sencillamente tenía que abrir la Escritura y localizar el texto indicado en el lugar indicado. Y allí de seguro estaba la solución a todos los problemas ministeriales. Pero no fue así. No fue así. Una cosa es lo que se me había enseñado, otra cosa fue lo que tuve que confrontar cuando me inicié como pastor en aquella institución hospitalaria. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más en disputa con otras que casualmente se relacionaban conmigo en el mismo ámbito. No había comunión entre nosotros y cada cual refería a aquellas personas al ideario religioso de su preferencia, que casualmente contradecía en muchos elementos mi ideario religioso y teológico. O sea, estábamos divididos, pero lo interesante es que todos decíamos que nos basábamos en una misma Biblia y todos asegurábamos estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Interesante, ¿eh? Un mismo Espíritu Santo resultaba ser que nos refería aparentemente a muchas ideas contradictorias entre sí. Para mí aquello era crítico. ¿Por qué? Porque yo quería ser un buen pastor. Yo estaba seguro de que iba a tener que responderle al Señor por aquellas ovejas que Él había puesto a mi encargo, cerca de mí. Ahora bien, ¿cómo referirles a la verdad? ¿Qué hacer que estuviese en línea con la palabra de Dios y estar completamente seguro de que no me equivocaba? Interesante. ¿Sí? Para un pastor joven, sí, que quería ser sincero, que quería ser consecuente con aquella responsabilidad. Déjame contarte algunas cosas que pudieran matizar esto que estoy tratando de explicarte. Entraba a una habitación y les hablaba sobre Jesucristo y lo que Jesucristo decía. Compartía un texto de la palabra de Dios. Y en varias ocasiones me dijeron, está bien, pastor, pero esa es su interpretación de esos pasajes. Pero casualmente el testigo de Jehová que se acaba de ir de aquí hace 15 minutos tiene una interpretación distinta a la que usted tiene. O sea, en una ocasión, nunca olvidaré, una hermana era luterana, había estado fuera de su iglesia por muchos años. Fue al hospital, un embarazo difícil, gracias a Dios se le dio, pero ella tuvo que estar recluida algunos días en los cuales yo aproveché para llevarle el mensaje redentor de Jesucristo, adoctrinarla y tratar de ganarla para mí, para nuestra denominación. Así que yo le presento el plan de salvación. Plan de salvación son unas etapas a través de las cuales dirigíamos a las personas, mediante unos textos bíblicos también, las conducíamos hasta el reconocimiento de su condición pecadora, hacían la oración del pecador, en ese momento creíamos que se convertían, y después de eso eran catequizados y referidos a una de nuestras iglesias para que fuesen bautizados. Ese era el procedimiento. Pero con esa hermana pasó algo que me llamó mucho la atención. Cuando llegó el momento de catequizarla, al final, le dije, hermana, ya usted está lista para ser bautizada. Y ella me dijo, no, yo no tengo que bautizarme porque ya yo fui bautizada. Y le dije, de verdad, hermana, y qué alegría, ¿cuándo la bautizaron? Y me dijeron, yo fui bautizada a los 6 meses de edad. Y le dije, ese bautismo no es válido, porque fue a los 6 meses de edad, usted tuvo que haber consentido un acto como ese, por lo tanto, su bautismo no es válido, tiene que volver a bautizarse. Y ella me dijo, no, pastor, no me tengo que volver a bautizar. De hecho, me bauticé en una iglesia luterana, evangélica luterana, más antigua que la suya, fundada por el doctor Martín Lutero, el fundador del protestantismo.
Él debió estar muy seguro de lo que hacía, me dijo ella. Y él estableció en sus catecismos que el bautismo de niños era válido. Yo creo que no me debo volver a bautizar. Además, Efesios capítulo 4, versículo 5, me citó la señora, dice que debemos perseverar en un solo bautismo. Además, mi hermana luterana me refirió a Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, aquí hay una promesa de Dios para mí y para los míos, me dijo ella. Me dijo además que el Evangelio afirmaba, Jesús afirmaba en el Evangelio, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y saben qué más me dijo aquella hermana luterana? Que nadie tenía por qué pedirle permiso a sus hijos para vacunarles, que la salvación era por gracia y que por lo tanto, era un beneficio dado por Dios sin merecimiento propio. En aquel momento vino a mi mente la circuncisión en el Antiguo Testamento. O sea, y el bautismo vino a suplir de manera sacramental aquella iniciación que se daba en el Antiguo Testamento mediante la circuncisión. Se bautizaba el sacramento del bautismo, se entraba al nuevo pacto, al pacto de gracia. No era tan fácil. No, señor. Mi verdad en contra de la verdad de otras denominaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué fue lo que ocurrió conmigo? Pues tenía que resolver aquel problema. ¿Cómo lo iba a hacer? Estudiando. Aquellas crisis, comenzando la práctica de mi ministerio, me indujeron a seguir estudiando, profundizando más y más en la palabra de Dios. Más y más en la palabra de Dios. Era lo único que teníamos. Era nuestro único recurso. La palabra de Dios. ¿Qué era lo que me decía la palabra de Dios? Así que aproveché que en Puerto Rico teníamos un buen seminario, excelente escuela teológica evangélica, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en Río Piedras, frente a la Universidad de Puerto Rico. Me gustó mucho aquella escuela porque eran muy buenos en el área bíblica. Tenían una biblioteca de algunos 5 pisos y el área de Biblia era excelente. Allí comenzó mi búsqueda de la verdad. No una verdad fragmentada, no una verdad relativa. No me podía conformar con lo que otras personas decían de que la iglesia era invisible. No podía ser invisible porque la iglesia fundada por Cristo era una iglesia visible, constituida por personas concretas. Me di a la tarea de encontrar esa verdad y de descubrir esa iglesia. Todo este camino me ha conducido aquí donde estoy ahora, en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Quisiera entonces exhortarte, a ti hermano católico y a ti hermano evangélico, acompáñame durante esta serie Estoy en casa, porque estoy en casa. Al fin cumplo la voluntad del Padre de conformar, según dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. El Espíritu nos ha sido dado para conformar un solo cuerpo. El Señor lo estableció. San Juan capítulo 10 versículo 16. Llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea que no son judías. ¿Cuáles son esas ovejas de otro rebaño? Nosotros los gentiles. De manera que habrá un solo redil con un solo pastor. Una sola es la iglesia de Jesucristo. ¿Atiende bien? Y dice la iglesia, el Lumen Gentium, número 14, documento Lumen Gentium, número 14, que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu que la iglesia católica es necesaria para la salvación y rehusara entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse. Es una cuestión de conciencia.
¿Tienes conciencia de que esta es la iglesia de Jesucristo? Esta iglesia, por lo tanto, es necesaria para ti. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.